Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Nuestra segunda jornada de este jueves FF de Maderas. Hoy tenemos el apoyo de Skylab, de Angélica González y de Viviana Sierra, quienes nos acompañan desde Alemania y van a abordar la temática cómo puede ayudar la inteligencia artificial a sus plantaciones. Les recuerdo tener sus micrófonos en silencio. La sesión de preguntas la haremos al finalizar la intervención de nuestras invitadas, para lo cual pueden enviarnos todas estas inquietudes por medio del chat. Y al finalizar la intervención de Angélica y de Viviana, procederemos a abrir el espacio de preguntas. La sesión la estaremos grabando para que posteriormente ustedes puedan repasar esta temática. Angélica, Viviana, muy buenas tardes, bienvenidas. Muchas gracias por estar en estos espacios virtuales de Fe de Maderas. Podemos dar inicio a la sesión. Muy buenas tardes a todos, a los participantes que están conectados, los que se están conectando hasta ahora. También quiero dar un agradecimiento muy grande a Eventos Fe de Maderas, a Paola también por este espacio que nos ha brindado. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial ayuda a las plantaciones y a los bosques. Les voy a compartir mi pantalla para mirar la presentación que les hemos preparado para hoy. Si me pueden dar como un check de que ya están viendo. Estamos, ok. Perfecto. Entonces, comencemos. ¿De qué vamos a conversar hoy? Vamos a hablar de la silvicultura de precisión en las tareas de la gestión forestal. Vamos a seguir después de cómo iniciar un proyecto utilizando inteligencia artificial y cómo vamos a aplicar esta inteligencia artificial o esta silvicultura de precisión en diferentes casos de estudio en todo el ciclo forestal. Vamos a pasar desde plantas de vivero, supervivencia de las plántulas, conteo de los árboles y la densidad de población cuando los árboles están más maduros y cómo actuar bajo ciertos eventos como catástrofes naturales, como vientos, ciclones o fuegos o sequías. Y terminaremos con salud forestal. Bueno, vamos a hablar un poquito brevemente qué es Skylab. Nosotros somos una empresa alemana que utilizamos imágenes provenientes de drones, aviones o satélites que analizamos a través de nuestras Forest AI, que es nuestra inteligencia artificial, para brindar análisis a todo el sector forestal, exclusivamente al sector forestal. Lo que hacemos nosotros es utilizar una plataforma que está en la nube que se llama Skylab Cloud. Es una plataforma que funciona 7x24, que es asequible en cualquier lugar del mundo y muy fácil de utilizar. Es donde procesamos absolutamente todos los análisis que brindamos a los gestores forestales. Aparte de eso, tenemos un equipo dedicado a cada uno de nuestros proyectos para que toda esa precisión que se quiere lograr con inteligencia artificial se pueda entregar a nuestros clientes. Nuestra precisión en el mercado es mayor al 95%. Y vamos a hablar un poquito más de cómo funciona esta precisión en la inteligencia artificial. Bueno, aquí yo quiero iniciar con un punto de dolor que siempre tienen los gestores forestales y es el conocimiento de sus datos, que a veces es nulo o muy poco acerca de su bosque. Actualmente, por ejemplo, los gestores forestales hacen muestreos tradicionales en mejor de los casos, un 5% de lo que representa el total de su plantación o el total de su rodal, y después extrapolan esta información a todo el rodal, obviamente perdiendo otro 95% o más de lo que está pasando realmente en su bosque. Con la inteligencia artificial, ¿qué permite? Permite que se conozca realmente el 100% del bosque y es aplicado a diferentes ramas, como la silvicultura comercial para maximizar producción de madera, por ejemplo, conservación forestal para maximizar la protección o la biodiversidad. Y también, por ejemplo, en proyectos de carbono, no solamente para maximizar este carbono, sino lograr esa transparencia que es tan importante entregar en los proyectos de carbono. Y bueno, miremos como en el ciclo forestal, ¿qué pasa con la silvicultura de precisión? Aquí vemos todo el ciclo o parte del ciclo de lo que es el manejo forestal. Comenzamos con el vivero, las plantas en vivero, donde la inteligencia artificial nos sirve, por ejemplo, para labores de automatización en los conteos y la estimación de vitalidad de las plantas en vivero.
En la parte de establecimiento, cuando tenemos las plántulas o plantines, nos sirve para contar esos plantines, hacer un recuento de supervivencia, establecer mapas de densidad, mapas de maleza, mapas de vitalidad y poder medir cuando es posible por el tamaño, el diámetro de copa, para que nos sirve para recolectar mucha información valiosa para gestiones, por ejemplo, de fertilización o gestiones que están trazadas desde antes. En árboles maduros, podemos contar todos los árboles con inteligencia artificial, crear mapas de densidades de stock y esto nos sirve para evaluaciones de pre y post raleo, pre cosecha o simplemente para una reclasificación de predios. Y después, por ejemplo, con todos los cambios, cambios climáticos, cambios en el progreso de la cosecha, daños post-fuego, vendaval, talas ilegales, identificación de enfermedades o sequía y un preciso monitoreo en las sesiones de carbono. Pero bueno, ¿cómo iniciar un proyecto con inteligencia artificial? Bueno, lo más importante es este primer paso, una planificación de los gestores forestales o sus equipos forestales, de cuáles son sus puntos de dolor, de qué es lo que están necesitando en sus plantaciones, solucionar o identificar. Y bueno, si también se tiene como cosas positivas, ¿qué se quiere maximizar utilizando la inteligencia artificial? Partiendo de qué es la plantación, cuántas hectáreas y cuál es su plan con esta utilización de esta tecnología. Después, cómo se capturan esos datos es a través de imágenes que son, como les había hablado, de drones, de aviones o de satélites. ¿Cuál es la imagen precisa o la imagen necesaria que yo debo tomar con un dron, con un satélite? Eso depende mucho de los objetivos que se ha hecho en esta primera etapa de planificación y de qué cantidad de hectáreas estamos hablando, de qué referencia de plantación tenemos. Entonces, ahí se identifica cuál es el mejor método por el cual tomar estas imágenes. Después, por ejemplo, como es en nuestro caso, se sube una herramienta como es Skylab Cloud, que es una herramienta en la nube, donde se suben todas esas imágenes y ya se comienzan a procesar. Y al final, todo ese procesamiento y todos esos resultados vuelven al cliente y ya lo que han hecho y establecido en planificación lo pueden hacer en estrategias y tácticas dentro de terreno. Ya pueden, por ejemplo, hacer acciones con sus equipos para que vayan a campo y se dediquen específicamente a las acciones y ahorren tiempo, productividad y pues puedan lograr mejores resultados. Ahora nos vamos con el primer caso de estudio, y es este primer ciclo que les mostré en la gestión forestal, que tiene que ver con los plantines o las plántulas en vivero. Es esa automatización. Quiero mostrarles un caso de Nueva Zelanda. Los datos se recibieron a través de dron. Esto es específicamente para una plantación de pino, en donde hicimos una automatización de este conteo de vitalidad. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de tener una automatización o establecer esa vitalidad en los plantines? Pues no solamente que es eliminar como parte de ese muestreo terrestre o terrestrial que lleva más tiempo y lleva un margen de error tal vez más grande, sino también tener una información actualizada y una información veraz de lo que está pasando en el vivero. Es importante tener esa información para calcular todos los costos, para calcular la adquisición de la planta, por ejemplo, para abonos, para fertilizantes o trabajos asociados a lo que es la gestión forestal. También conocer el tipo de calidad de plantas que tienen el vivero, saber si están creciendo bien, si tienen alguna enfermedad, si tienen alguna tasa de mortalidad que implica a los costos de los forestales. En este caso, ¿cómo lo hicimos? Bueno, todo partió por un vuelo hecho por dron. Estas imágenes provenientes por dron se subieron en nuestra plataforma en la nube y generamos lo que es una ortofoto, que es como lo que ustedes pueden ver acá. A esto le asignamos un área de interés que le llamamos EOI, que esa área de interés nos va a marcar es qué es lo que tenemos que analizar dentro de esa área de interés.
Y el área de interés también nos da para obtener el número de plántulas por cama. ¿Qué es lo que se logra con inteligencia artificial? En este caso logramos dividir no solamente por cama, sino que como ustedes pueden ver, a través de cada cama están unos colores determinados, donde por ejemplo el rojo y el naranja dice que hay una baja densidad de plantines y bueno, los verdes es donde mayor densidad hay. Es decir, que en estos spots que vemos acá, podemos estar teniendo problemas de enfermedades o también de mortalidad. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, se utilizó como 5 milímetros de resolución. Aquí hay 960 camas individuales y 637.215 plántulas. Y ahora vamos con la vitalidad de las plantas. De esas plantas en vivero, donde es importante mirar como esa cobertura de dosel, porque es importante, como les decía, hay unos referentes que nos dicen que algo está pasando y que no lo estábamos viendo. Por ejemplo, en puntos como acá, como lo pueden ver en todo a través de este vivero. Entonces, lo mismo, por colores nos identifica cuáles son plantas muertas, enfermas y cuáles tienen pues una salud mejor. También podemos repartir y ver cuáles son las zonas más despobladas y si esta parte que está despoblada es por algún tipo de estrategia que nosotros hicimos o realmente está pasando también algo en este vivero. Y lo más importante es que con inteligencia artificial se puede lograr hasta un 99% de exactitud en el conteo de las plantas en vivero. Bueno, vamos para nuestro siguiente caso de estudio, que es en esta parte de establecimiento, donde tenemos ya saliendo del vivero y van en las plantas a la plantación cuando están pequeñas. Entonces, ¿cómo aumentamos la productividad maximizando la supervivencia de estas plantas? Este es un caso de Brasil, es un vuelo con dron para una especie de eucalipto. Lo que se quería lograr para este gestor forestal es maximizar toda la supervivencia de estas plántulas. Los beneficios que logra el gestor forestal utilizando inteligencia artificial en este tipo de labores o tareas forestales es primero eliminar como el muestreo tradicional. No es eliminar como trabajo humano, solamente enfocar o reenfocar ese trabajo humano en tareas que no se están haciendo ahora por recursos o por ciertas cosas, o que simplemente por tiempo no puede el equipo hacerlo. Entonces, es redireccionar tareas realmente. Ver la variabilidad o replantación dirigida, gestionar la parte de malezas y fertilización y obviamente lo que toda empresa quiere, que es aumentar la productividad. En este caso, se aumentó en más de un 20%. En este caso de Brasil, aquí vemos los mapas que se crearon a través de implementar inteligencia artificial en estos plantines. La primera es un mapa de densidad de población con los muestreos tradicionales que hacía este gestor forestal. Su contabilización de supervivencia estaba en un 97%, únicamente en el 1% de todo su rodal. Con el análisis que hicimos, el recuento nos dio de supervivencia un 82%, es decir, que estaba mucho más bajo de lo que el gestor forestal estaba viendo. Y aparte de eso, no solamente fue el 82%, es que estábamos viendo el 100% de lo que era la plantación. Para el mismo gestor, el mismo predio, se hizo también la identificación de mapas de maleza, donde ustedes pueden ver en una fuerte presencia de maleza que corresponde totalmente o perfectamente a la supervivencia de las plántulas. Esto pues lo que se puede, digamos, hacer o la estrategia a implementar en este específico caso fue una actuación selectiva y una replantación que aumentaron la supervivencia a un 99% y obviamente, como les había comentado, también la productividad para este gestor es más de un 20%. Y también se generaron mapas de vitalidad donde podemos medir el diámetro de copa de esos plantines.
Con la medición nos da pues evaluar esta vitalidad no solamente para acciones de fertilización, sino también, por ejemplo, siempre tenemos dentro de toda la planificación árboles que son objetivos, árboles que no queremos que sean tan objetivos, y podemos mirar, por ejemplo, algunos que están afectando a nuestros árboles objetivos o no, y establecer acciones con esto. Bueno, quisimos hacer este otro caso específicamente para lo que son plantines. Es un caso de Brasil. El vuelo también se hizo con dron y los datos provenientes de dron para una especie de eucalipto. Eso es una imagen tomada totalmente de nuestra plataforma Skylab Cloud, en donde podemos ver notoriamente hotspots de maleza para este rodal. Y aquí, pues, el gestor forestal puede establecer, pues, cuál es ese porcentaje de cobertura de maleza que se está experimentando en este predio. Bueno, ahora vamos a nuestro siguiente caso de estudio, que ya corresponde a árboles maduros y cómo en este caso se pudo ahorrar tiempo eliminando el muestreo terrestre en el conteo de árboles y de la densidad de población. Bueno, vamos para otro país, Chile, vuelos provenientes nuevamente de dron, especie pino, y aquí lo que hicimos fue un recuento automatizado en más de 2.000 hectáreas de plantación de pino radiata post-raleo. ¿Qué es lo que logró de beneficio este gestor forestal? Fue en identificar cubiertas de las copas de los árboles, los huecos que habían también dentro de su plantación, trabajar más para llegar a la densidad deseada que ellos querían y obviamente optimizar todas esas operaciones de raleo y tala. Aquí vemos otra vez una imagen de Skylab Cloud. Esto es la imagen como puede ver un forestal dentro de la plataforma con la generación de un mapa de densidad. Nuestros mapas de densidad son generados con grillas de 20 por 20 metros. Y aquí si hacemos un zoom podemos ver cómo son las variaciones de esta vitalidad generada a través de todo el rodar. Entonces, podemos marcar por colores, por ejemplo, entre la misma plataforma, cuáles son la vitalidad como más baja, la que nos está creando mejor vitalidad o no, y así establecer pues acciones. Además, podemos identificar y evaluar problemas de rendimiento, donde, por ejemplo, no están funcionando algunos árboles o tienen algunos problemas. Contar todos los árboles como ya lo habíamos visto y planificar todas las acciones correspondientes. Bueno, ahora quiero darle el turno a Angélica, quien les va a contar un poco sobre, ya vamos a pasar de dron a satélite. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con inteligencia artificial, con imágenes provenientes de satélite y con cambios que hay también en los bosques con las plantaciones? Angélica, tu turno. Muchas gracias, Viviana. Bueno, vamos a pasar un poco a análisis a gran escala, o sea, los ejemplos que ha mostrado Viviana están más enfocados a análisis a nivel prácticamente de árbol individual, pero con datos de satélite de media y baja resolución podemos hacer análisis a gran escala muy rápido y a bajo costo. Entonces, vamos a mostrar algunos ejemplos típicos de un panorama forestal y cómo los hemos abordado y los beneficios que lleva el cliente. Nos vamos a un factor muy desafortunadamente muy típico en el sector forestal, que son los incendios. Como muchos sabréis, en Chile hubo un incendio bastante fuerte en febrero que se llevó unas 200.000 hectáreas de bosque. Nosotros cuantificamos para un cliente la pérdida forestal causada por ese incendio. Y si pasas. Un poco para mostrar cómo nuestros mapas se muestran. Este sería una típica presentación de resultados, donde no solamente mostramos qué focos hay problemáticos,
sino qué grado de severidad también. Entonces, claramente se ve que hay dos focos importantes, ¿no?, de daño, uno arriba en la parte superior y en la parte inferior. Vámonos a ir a la parte superior a ver, haciendo zoom, qué pasa. Ahí hemos hecho un zoom. Y si te vas todavía más haciendo zoom, hay 3 rodales, dentro de los cuales nosotros pudimos cuantificar qué tanto por ciento estaba afectado, tanto completamente quemado como dañado, como prácticamente intacto. O sea, podéis cuantificar esos daños. Eso no solamente os vale a vosotros, sino también de cara a una aseguradora, por ejemplo, ¿no? Vamos a irnos a otro caso, ejemplo típico forestal, que son los daños por viento. En este caso nos cambiamos de continente, vamos a Nueva Zelanda y os mostramos un ejemplo de un ciclón que también atacó el pasado mes de febrero y se llevó muchas hectáreas de bosque. ¿Cómo lo hicimos en este caso? Bueno, pues si pasas la diapositiva. Esto en este caso particular es una imagen de satélite. Nos basamos en este caso con datos de PlanetScope de 3 metros de resolución y la idea es diferenciar qué había antes y qué había después. Así que vamos a ver qué pasó aquí. La inteligencia artificial de Skylab detecta modelos de cambio, básicamente en la actividad fotosintética. Y como veis, podemos encontrar como los focos grandes de desprendimientos o de pérdida de árboles. Pero no solamente podemos detectar esos focos de pérdida, sino que podemos evaluar el grado de ataque en el resto. En este caso, por pedido del cliente, hicimos 3 clases. La clase severa, media y light. Y ahí podéis haceros un poco la idea de dónde ha habido pérdidas cuantificables, que serían más bien las severas, pero qué regiones se han visto más o menos fuertemente afectadas. Esto es una herramienta fundamental y es la herramienta definitivamente del futuro para una gestión forestal de precisión. Pasear por el campo está bien, pero sin estos mapas es absolutamente ineficiente. Y bueno, no solamente mapeamos y os ayudamos a localizar, sino, como digo, podemos deciros a nivel de porcentaje qué superficie o cuánto por ciento de vuestra superficie en el rodal A fue severamente afectada, medianamente y no tan fuertemente afectada. Muy bien. Vamos a irnos a otro caso de estudio. Continuamos con datos de satélite y este es un tema que podría ser interesante sobre todo a los espectadores que estén tratando con créditos de carbono. Vamos a ir a un ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo de Argentina. Es una empresa de créditos de carbono, de proyectos de carbono, y en este caso los créditos se obtienen eliminando una especie invasora, que es en este caso el bambú, y gestionan pues mucha superficie. Hablamos de solo en este predio, en este caso ejemplo, 25.000 hectáreas donde hay que eliminar el bambú. Entonces, gracias a nuestra inteligencia artificial, nosotros entrenamos, como se ve en esta diapositiva, qué es una vegetación sin bambú y qué es una vegetación con bambú. El cliente nos pasa una serie de plots de referencia que nosotros metemos en nuestra red neuronal y como resultado de eso obtenemos un mapa de probabilidades que nos enseña qué regiones están más o menos afectadas por el bambú. Entonces, esto tiene una aplicación directísima, que es saber decirle al forestal dónde tiene que dirigir sus actividades, dónde merece la pena ir y dónde no. Y vuelta como hacemos con los daños por viento, si vas a la siguiente diapositiva, podemos hacer un análisis focal, o sea, no solamente deciros dónde puede haber bambú, sino en probabilidad.
digamos que las zonas rojas, en este caso serían focos calientes de presencia de bambú. En esos serían los focos donde nosotros os recomendaríamos comenzar con el trabajo del bambú o de eliminación del bambú. Y bueno, otro tipo de, si pasas, otro tipo de forma que podemos ayudar o colaborar con los proyectos de carbono es una cosa relativamente trivial, pero que es necesaria. Y es, si hay un inversor o un fondo de inversión que ha comprado un bosque en la Amazonia o en cualquier zona, vamos a poner este caso como Colombia, obviamente él quiere estar seguro de que su proyecto o donde él ha invertido dinero se está realizando por lo que él ha pagado. Con los mapas de Skylab nosotros ofrecemos mapas de performance. ¿Eso qué son? Mapas donde les explicamos o bien al gestor o bien al inversor o a ambos qué actividades están realizando en su bosque. Entonces, este es claramente un ejemplo muy bueno. Esto es un fondo forestal y en este caso nuestros mapas reportaban que había unas zonas donde se estaban realmente realizando nuevas plantaciones, como seguramente era la idea. También enseñamos arriba a la derecha pues zonas donde quizás hay árboles que están desapareciendo, focos de mortalidad, no se sabe muy bien qué, o focos de tala, focos donde directamente de un momento a otro ha desaparecido todo el stand. Y esto es súper útil también para cualquier inversor. Esto es un mapa de seguridad, un mapa de credibilidad del proyecto que se está realizando. Bueno, yo quiero resumir un poco también de lo que hemos acabado de ver. Ustedes se preguntarán, pero bueno, hablamos al principio de drones, ahorita pasamos a satélites y de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que más me conviene para hacer en mi plantación? Quiero recalcar que todo depende de los objetivos que se tengan como forestales o en el equipo. Si se hace un vuelo con dron y se decide hacer con dron, ustedes mismos contratando un proveedor que haga los vuelos, porque por ejemplo en nuestro caso no hacemos vuelos, pero hay muchos proveedores ahora en el mundo, en Colombia, en Latinoamérica, que hacen estos vuelos y tienen toda la experiencia en el sector forestal. También hay como unas especificaciones que se dan para que estos vuelos sean óptimos, porque si las imágenes que se reciben son óptimas también, los análisis pues obviamente van a salir con mayor precisión. En el caso, por ejemplo, de proyectos con imágenes satelitales, que no solamente las implementamos en inteligencia artificial para control de cambios, como lo que acabamos de ver, como una sequía, un fuego, o para proyectos de carbono, también se pueden implementar cuando las extensiones de un predio son bastante extensas, por ejemplo, hectáreas que estamos hablando más de 30.000 hectáreas. Ya podemos hablar que no podemos hacer esto con un dron, sino podemos mirar también detección, conteos y otras cosas que hemos visto hoy a través de dron, la podríamos implementar con imágenes de satélite. Todo depende de los objetivos y de la precisión que quiera tener el forestal con estas imágenes de satélite, ya que manejamos, como los comentó Angélica, imágenes que pueden ir desde 3 metros, creo que un poco menos también, y 10 metros, por ejemplo, como estamos viendo en este ejemplo. Bueno, eso es un poco lo que queríamos mostrarle. El tema de inteligencia artificial, más en el sector forestal, es muy, muy extenso. Tenemos muchísimos ejemplos donde podemos ver, dependiendo de cada plantación, dependiendo de cada proyecto, qué es lo que se quiere lograr. Por eso es importante que siempre se tenga un equipo humano como detrás de cámara, se puede decir así, porque la inteligencia artificial, hemos entrenado muchísimos árboles en el mundo para lograr precisión, pero siempre trabajando con un equipo atrás en cada proyecto. ¿Por qué? Porque cada plantación, así sea pinos, así sea eucalipto, así sea teca,
Son plantaciones que a veces se comportan diferentes dependiendo del país donde esté la plantación o dependiendo de las condiciones donde esté establecida esta plantación. Entonces, siempre se hace en un proyecto es entrenar más ese algoritmo específico y customizado casi como al proyecto que se está manejando en inteligencia artificial. Bueno, quisiéramos pasar un poco como a la parte de preguntas. Si hasta este momento tienen alguna pregunta de lo que hemos visto. Los invitamos a activar el micrófono o a escribirnos las preguntas por el chat a nuestros participantes que están conectados, porque en el chat por ahora no tengo preguntas, Viviana y Angélica. Entonces, si alguien quiere activar su micrófono, bienvenido, los escuchamos. Diego Guzmán, tienes la palabra. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy interesante la exposición. Mi pregunta es lo siguiente, en cuanto a los conteos o la biometría que se hace a través de los drones en cuanto a densidad, veo que es como que está muy orientado al conteo de la densidad de los árboles. De pronto también van un poco más allá referente a variables como diámetro y altura para determinar volúmenes. Gracias. Bueno, sí, vamos a empezar con la primera variable, que es la altura. Nosotros usamos dos tecnologías, ya sea fotogrametría o sea LIDAR. Usamos, como digo, las dos, depende mucho de las condiciones del terreno. Colombia generalmente es un terreno complicado porque no es una zona particularmente llana en general, con lo cual tiraríamos seguramente por la tecnología LIDAR, que, como imagino que ya sabrás, también permite elaborar modelos para poder calcular biomasa sin necesidad de calcular el DAP. Entonces, sí, nosotros cómo trabajamos con eso. Seleccionamos con el cliente el tipo de tecnología que mejor se ajusta a su realidad, siendo, por ejemplo, Colombia, pues serían datos LIDAR, y en base a eso hacemos modelos digitales de superficie, modelos digitales de alturas, y con datos de campo de ustedes correlacionamos el modelo 3D con vuestros datos de campo y establecemos una red neuronal que podría extrapolar vuestros resultados en cualquier situación de vuestro bosque. Si esto fuera un tema interesante de un poco de experimentar, no lo hemos marcado aquí porque es un proyecto más de consultoría, pero lo podríamos hablar en una reunión privada aparte. Gracias, Angélica. Muchas gracias. Diego, ¿quieres agregar algo? No, muy satisfecho con la respuesta. Muchas gracias. Vale, entonces ahora vamos con Juan Camilo Serna. Juan Camilo, buenas noches, tienes la palabra. Gracias. Gracias por... bueno, mi pregunta va un poco relacionada con la que hizo Diego hace poco, pero más hacia el tema de precisión en cuanto a esa medición justamente de biomasa y si tienen experiencia ya, digamos, con algún estándar del mercado voluntario de carbono donde se haya aceptado este tipo de mediciones únicamente con drones o imágenes LIDAR o este tema satelital. Con proyectos de carbono, comento un poco lo que hemos realizado proyectos de biomasa no particularmente aplicados, bueno, sí, también recientemente realizamos para PUR, ¿no? Hicimos un proyecto sí lo estamos haciendo, es verdad. La exactitud depende, cuando los datos de referencia son buenos y están bien georreferenciados y los podemos encontrar bien, hablamos de exactitudes muy cercanas al 100%. En cuanto al cálculo de las alturas, depende, como he indicado antes a Diego, depende de la tecnología, pero si se usa la tecnología adecuada, podríamos hablar de un más o menos 15 centímetros de exactitud en las alturas. Entonces, sí, es una tecnología exacta, es una tecnología que funciona. Si está aceptada o no, no tenemos ninguna certificación BERRA o similar que certifique que nuestros mapas
nuestros mapas son una certificación válida. Lo que hacemos nosotros es poner al inversor o al gestor en preparación para que de cara a una auditoría salgan los números como él se imagina. Si nosotros podemos con nuestra tecnología ofreceros unos mapas donde os decimos en cada cuarto de hectárea qué volumen tenéis, cuando venga una auditoría vais a estar muy tranquilos porque sabéis lo que hay. Si vosotros tenéis plots distribuidos, hay un factor de incertidumbre que, bueno, pues si el auditor pone un plot en otro sitio y la realidad es completamente distinta, pues bueno, es un poco lo que hacemos, ¿vale? Con esto. Gracias, Angélica. No tenemos más preguntas por ahora, entonces creo que podemos continuar. Mentiras, Diego nos está levantando la mano. Diego, tienes la palabra. Disculpa, una última pregunta. Yendo más de lo descriptivo, porque realmente la capacidad también es como de un inventario, una fotografía de la plantación en el momento, desde su estado inicial. También esto podría llegar en su momento a algo más inferencial de pronto de hacer una proyección del crecimiento de la plantación en el tiempo. Disculpa, no escuchamos. Viviana, perdimos la comunicación. Tienes el micrófono cerrado. Discúlpanos, por favor. No se me ha oído nada, ¿no? Comento un poco que la mayoría de los gestores forestales tenéis muchos datos almacenados del pasado. Si esos rodales, si esos plots están bien georreferenciados, no hay un desplazamiento, una inexactitud del GPS demasiado alta, esos datos se pueden usar para entrenar. ¿Y cómo? Pues porque hay datos satelitales pasados que hemos visto que pues, con datos de Sentinel-1, que es el radar, combinado con Sentinel-2, podemos ya empezar a entrenar cosas que quizás nos van a dar una exactitud de metro cúbico, pero pueden dar ya unas ideas interesantes. Y esto permite una modelación a un futuro. Si tienes muchos datos del pasado, de un mismo rodal que se van repitiendo y lo puedes ir entrenando con datos de satélite, sí que se pueden hacer modelos a un futuro. Es perfectamente posible y es de hecho como debería ir el desarrollo en un futuro. Gracias, Angélica. Entonces creo que podemos continuar. Ok, como última instancia, queríamos mostrarles un poco ya en vivo cómo funciona la inteligencia artificial dentro de la plataforma cloud que nosotros manejamos, que es Skylab Cloud. Les voy a dejar de compartir esta presentación para irme un momento a lo que es la plataforma. Sí, no, dale al lugar mejor. Okay. Rendimiento cualquiera de eso está bien. Por favor, me dicen si están viendo mi pantalla. Todavía no sale compartido. En este momento, ¿todavía no? Ya. ¿Ya? Ajá. Bueno,
Esta es nuestra plataforma de Skylab Cloud. Bueno, nosotros aquí, digamos, nuestros clientes lo que hacen es crear su empresa, invitar pues, a los usuarios de su equipo que quieran establecer estar involucrados dentro del proyecto y crear proyectos que van a estar divididos cuando un vuelo es en dron, un vuelo, por ejemplo, para satélite también se puede tener acá. Y cada proyecto pues tiene diferentes tipos de stand dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de una plantación, no toda la plantación está junta, puede estar en espacios dispersos dentro del mismo rodal. Entonces, es ahí donde, digamos, pueden establecer diferentes tipos de stands y clasificarlos dependiendo de lo que quieran analizar. Cuando se crean esos proyectos, la plataforma les solicita qué especie es, cuál es la densidad, por ejemplo, objetivo que quiere el forestal y qué es lo que quieren analizar. Por ejemplo, en este caso, el icono nos dice que son plántulas. Si fueran, por ejemplo, árboles, nos aparece como otro icono. Y esto es importante porque, pues, solamente los algoritmos que tenemos en inteligencia artificial. Esa es una plantación, por ejemplo, de eucalipto. Y aquí también tenemos estadísticas que nos da la plataforma y nos pueden decir, digamos, cuánta densidad promedio se manejó, un porcentaje de cobertura de maleza y un promedio también de vitalidad que tiene esa plantación en total. Si nos vamos a uno de los stands, escogiendo aleatoriamente, podemos ver aquí estadísticas más enfocadas solamente a este stand que vamos a analizar, donde nos muestra también la densidad promedio, la cobertura de maleza y también una media de la parte de vitalidad. Podemos mirar también toda la información que hay también de este stand, cuándo fue creado, cuándo se subieron las imágenes, cuántas imágenes subidas, las especies, cuándo se realizó la plantación, qué fecha tuvo el vuelo, etc. Algo que es muy bueno acá es que por esta parte se pueden subir todas las fotos o las sube el cliente o la empresa que les haga el vuelo, por ejemplo, y todo es descargable. Ustedes pueden descargar, por ejemplo, la ortofoto, pueden descargar su área de interés, subirlo, descargarlo, cambiarlo también, y toda la parte de análisis que vayan a mirar dentro del stand. Ya sean detecciones de mapas de vitalidad, de maleza o de densidad. Ahora vamos a dónde está el stand. Entonces, lo que recibimos normalmente nosotros es estas fotos que vienen provenientes de dron y lo amarillo corresponde al área de interés trazada por el cliente, que es donde la inteligencia artificial se va a enfocar para poder analizar como lo que es el predio. Con esto, nosotros creamos una ortofoto para poder proceder a nuestros análisis. Vamos a mirar qué analizamos acá. Analizamos densidad. Puedo mirar toda la densidad de población que tiene este rodal, mirándolo por el número de seedlings por hectárea o plántulas por hectárea, que me está mostrando en estas grillas de 20 por 20. Están establecidos por color, entonces podemos mirar que hay una densidad bastante heterogénea acá. Si nos acercamos más, me da el número también promedio de densidad por cada grilla. Podemos mirar también los mapas de vitalidad que funcionan de la misma forma, pero donde vamos a mirar es más como la vitalidad y también este diámetro de copa de esta plantación. Y el establecimiento de malezas, donde lo rojo me indica que hay una presencia mayor de maleza y pues lo verde donde está más saludable esta plantación. Quiero mirar cuántos seedlings hay, entonces lo que hace es contar todos los seedlings o todas las plántulas, perdón, que hay en esta plantación.
Entonces se especifica y tenemos un nivel de detalle bastante bueno, con una precisión del 95% o más de este conteo de plántulas, por ejemplo. Así funciona más o menos nuestra plataforma, digamos, a grosso modo. Quería presentárselas para que ustedes tuvieran también una idea un poco más pues cercana de lo que estamos hablando y de cómo funciona un poco esta, digamos, magia que se hace con la inteligencia artificial. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema de lo que acabamos de ver de la herramienta. Hola. Hola. Sí, aquí te escuchamos. Vamos a darle la palabra a Juan Camilo, que nos está levantando la mano, ¿vale? Sí, perfecto. Juan Camilo, cuéntanos. Gracias. No, digamos una pregunta de pronto, si tienen información de costos y pues digamos que por un lado estaría la adquisición de las imágenes o sea por drones o satelitales, ¿verdad? Y Así por otro es. lado ya iría, me imagino que ya el uso del software o de inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, Y así si hay es. requerimientos, digamos, de las imágenes, nubosidad o algún tema así. Es que en Colombia tenemos un factor importante de nubosidad y de pendientes también, que eso cambia mucho la respuesta espectral a veces de cuando se habla de imágenes de satélite. Sí, así es. Mira, respondiéndote a lo primero, bueno, nosotros contamos con como partners que pueden, cuando el gestor forestal no cuenta con drones propios, en el caso que es un análisis con dron, con partners que pueden prestar este servicio y darles como una cotización en ese sentido. Las condiciones del vuelo, todo depende de qué tipo de proyecto se va a manejar, qué tipo de plantación también. Nosotros manejamos unas especificaciones de vuelo que también tenemos en la plataforma Skylab Cloud, que va más dirigido referente al diámetro de copa de la plantación y que las recomendaciones y drones que también nosotros recomendamos para cada una de estas plantaciones o para cada uno de estos escenarios de plantación. En el caso de hacer un análisis a través de datos provenientes de imágenes de dron. Para la parte de satélite, lo que nosotros manejamos es también dependiendo del proyecto que se quiera analizar, hacemos casi también como una mini consultoría con el cliente. Lo que pedimos es siempre que nos envíen un KMZ o un shapefile de la parte que quieren analizar y con el área de interés que se quiere estudiar. ¿Por qué? Porque así le podemos recomendar, dependiendo de las condiciones de terreno, como tú dices, de nubosidad, etcétera, cuál es la mejor solución a nivel de satélites o imágenes de satélites que se adecua a esa plantación o a ese análisis. Podemos hacer con Sentinel algunas cosas, podemos hacer con Planescope otras cosas y también podemos mirar cuál es la resolución que se requiere o que recomendamos para este tipo de proyectos. Muchas gracias. No sé si te resolvimos la duda, Juan Camilo. Sí, 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 no. Está bien. ¿Y de bosque natural no se trabaja aún? No. Pues que hemos mostrado el ejemplo De del Argentina. bambú. Argentina es un bosque natural que, bueno, las condiciones, bueno, fue un proyecto y es un proyecto muy retador porque las condiciones, obviamente, de terreno y las condiciones del bosque de por sí no son fáciles de identificar, pero hemos hecho un trabajo de exactitud muy bueno con imágenes de satélite. Muchas gracias. ¿Alguna otra Gracias, Juan. pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? De pronto, mientras se animan a hacernos alguna consulta, casi que
comentarles que con Skylab estamos avanzando en una alianza, en un convenio que permita desarrollar varias actividades, obviamente también en el desarrollo de estos monitoreos. Entonces, pues obviamente los agremiados de Fe de Madera van a tener como beneficios adicionales que próximamente les estaremos compartiendo en el ADN que compartimos todos los jueves. Quisiera de pronto, Viviana, que pudieras dejar, o si lo tienes en algún slide, los datos de contacto si alguien quiere ampliar información con ustedes directamente, pues cuál es ese canal de contacto que tienen. Sí, bueno, primero le vuelvo a presentar por acá. ¿Ya están viendo mi pantalla en este momento? Sí. Sí, señora. Ok. Bueno, nosotros tenemos pues nuestra primera consultoría, siempre es de forma gratuita, es decir, simplemente tenemos una reunión, hablamos en detalle, de pronto si hay algún tema que les haya interesado hoy o sin embargo podemos volver a repetir como una presentación más específica de algunos puntos. Y también se establecen cuáles son las necesidades que tiene el gestor forestal en ese momento y de pronto algunas recomendaciones que nosotros les podamos dar. Esa consultoría, como les digo, no tiene ningún costo, la pueden agendar tanto con Angélica o conmigo y solamente ahí están nuestros emails donde nos pueden escribir. Igual, esta información está en el PDF de Memorias que comparte Fe de Madera con ustedes como participantes. Y bueno, otra parte que tenemos, digamos, a nivel de oferta para nuestros clientes siempre es que los 2 primeros meses con nosotros, cuando se contrata un servicio, específicamente, por ejemplo, más en la parte de dron, de satélite, depende cuál sea el proyecto, pero los 2 primeros meses son de prueba o de test fase, en donde el forestal no asume ningún costo hasta el tercer mes. Es decir, después de los 2 primeros meses, si no están satisfechos con el servicio o no se logran los resultados que se han establecido, se puede cancelar el contrato sin ningún inconveniente y si no, pues simplemente al tercer mes se cobraría pues el valor de la licencia, que es una licencia anual. Funciona, digamos, como una licencia de software, se puede decir así, que se contratan de acuerdo al número de hectáreas que se quieran estudiar o de los productos que se quieran también manejar dentro de cada plantación. Entonces, también esos 2 meses nos sirven para ajustar y equilibrar todos los algoritmos y toda la inteligencia artificial enfocada a la plantación que estamos analizando. Perfecto, Viviana, muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas por ahora, entonces vamos a dar por finalizada esta sesión. A Viviana, Angélica, muchísimas gracias por este espacio de actualización. Seguro es el primer acercamiento de Skylab con Fe de Maderas y en adelante vamos a seguir desarrollando actividades en conjunto relacionadas con inteligencia artificial. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. A nuestros participantes también, muchas gracias. Recuerden que todos los jueves tenemos capacitaciones con temas de interés para cada uno de ustedes de la red forestal y de la madera. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta una próxima oportunidad. Feliz noche para todos. Feliz noche. Muchas gracias, hasta luego.